Hola, esperamos que estés disfrutando de esta celebración. Estas son nuestras próximas actividades. Toma nota. Esta semana continuamos con una nueva serie de mensajes llamada Firmes en la Tormenta y sabemos que será de gran bendición para todos ustedes. Además, en las sillas y en el lobby encontrarás las tarjetas de invitación. Llévatelas y compártelas con quien tú quieras. Recuerden que hay tiempo hasta el 6 de mayo para pagar la matrícula de nuestros cursos de discipulado, que inician el 8 de mayo. Los miércoles continuamos persiguiendo la presencia de Dios en nuestras noches de adoración. Acompáñanos a las 7:30 de la noche. Si eres mayor de 18 años y quieres ser parte de Cosas Increíbles, queremos invitarte a Switch 1.8 los sábados a las 7 de la noche. Si aún no te has bautizado y en tu corazón está declarar públicamente que quieres seguir a Jesús, inscríbete ya en nuestro curso de bautismo en la mesa de información. Reserva la fecha para nuestra conferencia nacional Viña Costa Rica, a realizarse los días 12, 13 y 14 de julio. Si quieres asistir, solo en las noches la entrada es totalmente gratuita. Si quieres participar de los talleres que estarán dándose durante el día, tienen un costo de 6.500 colones. Además, tendremos ventas de comidas con precios entre 2.000 y 2.500 colones. También necesitamos gente que quiera ayudar en la cocina para esta actividad. Y tendremos muchos invitados que necesitarán hospedaje. Si quieres ayudar, deja tus datos en la mesa de información. Simultáneamente tendremos nuestra conferencia infantil llamada Sumergidos, encontrando la verdad bajo la superficie. Tendremos un programa divertidísimo y de gran bendición para todos los niños de edades entre 3 y 12 años. Valor 3.500 colones. Además, queremos invitarte a la conferencia Interviña Joven a realizarse el sábado 2 de junio en el auditorio La Viña del Este. Costo 10.000 colones. Incluye alimentación y una gorra. Misiones Viña te invita a compartir con aquellos que menos tienen. Si quieres unirte a los esfuerzos del equipo de misericordia, todas las semanas puedes traer tus donaciones y víveres no perecederos para ayudar a nuestro banco de alimentos y seguir bendiciendo a aquellos que están pasando por un tiempo de necesidad. Además, como parte de nuestra labor misionera, queremos invitarte a unirte a nuestra brigada de rescate y respuesta. Muy pronto estaremos comenzando los entrenamientos con el cuerpo de bomberos para estar listos y sumarnos a los esfuerzos de ayuda en caso de desastres naturales y llevar esperanza inmediata a aquellos que lo necesiten. Puedes reclutarte en la mesa de información. ¿Estás en una situación difícil? ¿Estás en conflicto? ¿Necesitas ser escuchado? ¿Necesitas consejo y oración? Nuestros pastores quieren decirte que no estás solo. Puedes llamar al 2452-2650 o al WhatsApp 8409-1230 y con gusto te atenderán. Sabemos que hoy en día todo es digital, así que para facilitar las cosas, ahora en La Viña puedes usar cualquiera de tus tarjetas para hacer tus compras de cafetería, librería, cursos, entradas a eventos y hasta para traer tus diezmos y donaciones. Acércate a la mesa de información y descubre lo fácil, rápido y conveniente que son nuestros datáfonos. No olvides escuchar y compartir las charlas en nuestra página de Facebook y darle like y así enterarte de todo lo que pasa en Viña Palmares. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Este mes en Viña Kids tendremos el tema El Gran Laberinto, donde los niños aprenderán acerca de la determinación, decidir que vale la pena terminar lo que comenzaste. Recuerden ayudar a sus hijos con los devocionales semanales y así, con esto, pueden acumular puntos y canjearlos con premios. Cuidemos nuestro auditorio. Recuerda, si tienes que ingerir alimentos o bebidas, te invitamos a hacer uso del lobby o la cafetería. Evitemos consumir alimentos en las áreas alfombradas. Los niños pueden salir a Viña Kids y Viña Babies. En La Viña no estás solo. Si necesitas oración, al final de la charla puedes pasar acá al frente y alguien se acercará a orar por ti. O bien, puedes llenar una de estas boletas y depositarlas en los buzones de oración que están en la mesa de información. Te dejamos con la charla del día de hoy, así que abre tu corazón y deja que Dios te hable. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Y además hacerlo en familia. Yo es algo que disfruto todos los domingos, venir aquí y estar aquí adorando. No me toca estar aquí enfrente cantando. Me encanta poder estar allá, desafinarme, llorar y todo lo demás sin tener que contenerme. Pero bueno, bienvenidos. Para los que no saben, el pastor anda en Chile.
Ahorita están en algo importantísimo. Chile está siendo liberada como una ABC, que quiere decir una ABC, una asociación de iglesias Viña. Entonces, hoy se están convirtiendo en una asociación independiente de iglesias Viña. El movimiento Viña en Chile está avanzando un montón y Dios está haciendo cosas muy bonitas allá en Chile. Así es que estén orando por él. Él, como director nacional de Costa Rica, fue invitado a ser parte de esta ceremonia. Así es que les manda saludos. La Paz está enfermita, está en la casa. Si quieren pegarle una llamadita ahora o después, pueden hacerlo. Está un poco enferma desde el día de ayer y por eso no pudo venir. Pero bueno, aquí estamos. La semana pasada el pastor nos estuvo introduciendo a esta nueva serie de mensajes firmes en la tormenta. Y como ustedes saben, la semana pasada tuvimos este tema sobre Mateo 27, del 24 al 27, donde nos habla de aquel hombre que intentó construir la casa sobre la arena y el hombre que construyó la casa sobre la roca. Y el Paz nos hablaba de lo importante que es tener nuestra vida enfocada y edificada en Cristo para nosotros poder tener certeza de que nuestra vida va a estar firme y va a soportar las tormentas que vienen, porque las tormentas vienen. No sé si ustedes alguna vez han enfrentado algún tipo de problema o tormenta en su vida, y estoy casi que seguro y puedo apostar que a todos nos ha tocado, ¿cierto o no? Hay muchísimos tipos de tormenta, pero sé que de algo estoy seguro, es que a todos nos ha tocado. A todos nos ha tocado tener algún tipo de tormenta en nuestra vida. Este micrófono está metiendo feedback, así que voy a agarrar Y no sé si alguna vez han visto este programa Storm Chasers o Cazadores de Tormentas. En Discovery Channel hay un programa de unas personas loquísimas que se van siempre a meter al ojo del huracán y persiguen las tormentas constantemente. ¿Cómo está Mario? Mario era el pulpero cuando yo era chiquillo del barrio, increíble. Y estas personas se van a meter al ojo del huracán directamente y con el afán simplemente de grabar todo en video. Y así hay muchos cristianos que no es que las tormentas lleguen a su vida, sino que las tormentas básicamente ellos andan buscándolas. Muchos cristianos no es que las tormentas llegan a su vida, sino que ellos las buscan. La buena noticia es que Jesús puede calmar las tormentas que hay en nuestra vida. Amén. Jesús puede calmar las tormentas que hay en nuestra vida. No importa la clase de tormenta que estés enfrentando, tienes que entender algo hoy. Jesús le importa muchísimo lo que te está pasando. Jesús está contigo en la tormenta y Jesús puede calmar la tormenta. Amén. Las tormentas que enfrentamos pueden ser tormentas financieras, pueden ser tormentas físicas, de salud o de relación. No sé el tipo de problema que estés enfrentando o que has enfrentado en tu vida, pero estoy seguro que Dios puede sacarte de ahí o lo ha hecho ya. Sabes, a todos nos ha tocado pasar por situaciones donde parece que estamos hundiéndonos, atrapados en el ojo del huracán. A veces, debido a las circunstancias que nos están sucediendo, creemos: Señor, ¿por qué a mí? Parece injusto, y decimos: Señor, ¿por qué otra vez a mí? ¿Por qué es que solo a mí me pasan esto? Y nos comparamos con las demás personas y parece ser que solo a nosotros nos tocan este tipo de situaciones difíciles. Y llegamos a pensar: si será que Dios no se preocupa por nosotros. Y sabemos en nuestra mente que esto no es cierto. Sabemos en nuestra mente que Dios sí se preocupa por nosotros, pero nos cuesta convencer a nuestro corazón. Y cuando pensamos sobre las tormentas climáticas, la mayoría del tiempo nos absorbe el daño y la pérdida de vidas que estas tormentas pueden ocasionar. Vemos en las noticias los reportes de huracanes y de tormentas enormes, y lo único que capta nuestra atención es la destrucción que ellas pueden ocasionar. Yo diría que incluso en medio de las tormentas, ya sea que sean físicas o espirituales, debemos de enfocar nuestra atención no en el daño que dejan los problemas a su paso, sino en la oportunidad que nos dan de ver a Dios actuar en nuestras vidas. No podemos enfocarnos en la pérdida, sino en las cosas positivas que hay en medio de todo lo malo.
Y saben, si nosotros apartamos la mirada del desastre, las tormentas son un despliegue increíble de la naturaleza. ¿Alguna vez han visto el cielo en medio de una tormenta? Es algo increíble. Son fenómenos meteorológicos impresionantes. ¿Sabían ustedes que para iluminar con la intensidad de 1 metro, un solo metro de un rayo, ocuparíamos 1 millón de bombillos de 100 watts? ¿Sabían ustedes que es 10 veces más probable que un rayo le caiga a un hombre que a una mujer? Y todas las mujeres, yes. ¿Sabían que la temperatura de un rayo alcanza hasta 5 veces la temperatura del sol? ¿Sabían que con un solo rayo podríamos encender 4,000 parrilladas? Nada más imagínense los churrascos, los vegetales, unas costillas, pollo asado. Ya me desvié del tema, nada que ver eso. Pero es algo impresionante, las tormentas son increíbles. Y por ejemplo, ¿han visto la belleza de una cadena de relámpagos iluminando el cielo? Luces increíbles que iluminan el cielo oscuro de una tormenta. Y esa es una belleza que nace solamente en medio de la furia de la tormenta. Es algo maravilloso que nace en medio del caos. ¿Y saben qué? Así pasa con la vida. Así exactamente pasa con la vida. Los milagros más grandes suceden en tiempos de caos. Las lecciones más valiosas las aprendemos en tiempo de tormenta. Los momentos de adoración más intensos, los momentos de oración más sinceros nacen en medio del caos, en medio de la tormenta. ¿Cierto o no? Cierto. Y así es. Nuestra vida puede pasar y nosotros creemos que la única cosa que podemos hacer es quejarnos de la tormenta. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? En medio de la tormenta yo puedo traer algo hermoso para tu vida. Amén. De hecho, algunos de los mejores consejeros que tratan con personas que tienen cuadros de crisis son aquellos que han aprendido a través de la crisis en sus propias vidas. Los llamamos sanadores heridos. Personas que han pasado por tormentas en sus propias vidas y los hacen más fuertes, más sabios y más sensibles a la necesidad de aquellos que están pasando por una situación que ellos ya pasaron. Son personas que portan las cicatrices de algunas tormentas como prueba de que Dios es fiel, Él es poderoso y les ayudó a sobrevivir los momentos más duros de su vida. Y yo conozco aquí un montón de personas que tienen cicatrices como estas. Cicatrices de momentos en su vida donde pasaron por el ojo del huracán, literalmente. Y salieron avantes, gracias a Dios. Y ahora son más fuertes. Y ahora son más sabios y son más sensibles. Pero ¿con qué frecuencia consideramos nosotros el poder que tiene Dios para parar una tormenta si no hay tormentas en nuestra vida? Casi nunca, ¿cierto? Casi nunca lo hacemos. Y lo mismo pasa en la vida. Nosotros casi nunca nos acordamos del bendito paraguas. Lo tenemos abandonado en un closet mientras está el verano, ¿cierto? Y lo tenemos ahí guardado y decimos, no creo que llueva. Pero a la señal de la primera lluvia, corremos a buscar el paraguas o a comprar el paraguas, ¿verdad? Y entonces sacamos el paraguas y salimos a la lluvia más protegidos. Lo mismo pasa con Dios. El problema es que muchos de nosotros creemos que podemos hacer exactamente lo mismo con Dios. Ponerlo en un closet, guardarlo por ahí, solo en caso de lluvia. Y la Biblia no dice que solo porque somos cristianos no enfrentaremos tormentas en nuestras vidas. De hecho dice lo contrario totalmente. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones. En 1 de Pedro 4:12 dice, queridos hermanos, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios.
eso no es nada extraño. En Santiago 1 del 2 al 4 dice: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices. Oigan, como que no tiene lógica esto. Dice, tienen que sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de problemas, de dificultades, de tormentas. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades, las tormentas. Por lo tanto, deben de resistir la prueba hasta el final, para que lleguen a feliz término, sean mejores, puedan obedecer en todo y no les falte nada. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que no les faltara nada? En ninguna área de su vida. ¿A nadie? Levanta tu mano. ¿A cuántos les gustaría que no les faltara nada en su vida? Ni física, ni espiritual, ni económica, ni nada. Que no les faltara absolutamente nada. La Biblia dice que entonces, para que no nos falte nada, necesitamos aprender a resistir la prueba hasta el final. Y eso va a hacer que nosotros lleguemos a feliz término y que aprendamos a obedecer a Dios en todo. Y entonces no nos va a hacer falta nada. Así es que esto quiere decir que Dios no puede estar guardado en un closet esperando a que sea el momento de rescatarte de la tormenta. Él tiene que estar contigo siempre. Él tiene que estar presente en tu vida todos los días, porque las tormentas no avisan. Llegan así. Lo que Pedro y Santiago nos dicen es que las tormentas van a venir en nuestras vidas. Eso es algo que podemos dar por un hecho. Y aunque Dios no las provoca, Él se va a aprovechar que están ocurriendo en nuestras vidas. Y de hecho dice que son necesarias para nuestras vidas, para que encontremos la madurez espiritual. Ahora, esto no significa que tenemos que agradecer las tormentas. No me malentiendan, sería un poco raro ver a alguien correr por ahí y decir: Señor, gracias por este cáncer. Señor, gracias porque me despidieron del trabajo. Señor, gracias porque mi cónyuge me dejó. Bueno, algunos seguramente tal vez sí digan gracias. No. Ahora borran eso de la prédica. Señor, gracias por la rebeldía de mis hijos. Señor, gracias por esta adicción que no logro superar. No. La Biblia no quiere decir que nosotros tenemos que andar por ahí agradeciendo las tormentas, las enfermedades, las pruebas. Tampoco quiere decir que nosotros no vamos a sentir como cristianos la mordedura de los dientes filosos que nos quieren desgarrar, la mordedura de la vida, de los problemas. Lo que significa es que nuestra actitud debe de ser otra completamente. Nuestra actitud debe de ser: Señor, gracias porque no estoy solo en la tormenta. Gracias, Señor, porque aún aquí en medio de la tormenta sé que cuento contigo y tú me vas a sacar adelante. Dime qué puedo aprender ahorita que estoy pasando por esta prueba. Señor, gracias porque sé que esta tormenta también pasará y el sol va a volver a brillar en mi vida. Tienes que entender que Dios tiene algo que quiere enseñarte. Tienes que entender que esto te conviene y que Él te acompaña mientras pases por esta tormenta. Y vuelvo a decirlo, aunque estas tormentas no las provoca Dios. Y hoy vamos a ver que la tormenta no es necesariamente física, sino espiritual, y que nuestra actitud hacia Jesús es lo que realmente importa en medio de las tormentas. Muchas veces hemos leído la historia de Pedro cuando caminó por el agua con Jesús. Cuando Jesús está caminando sobre el agua y llama a los discípulos a unírsele. Y el único que se atreve es Pedro, ¿se recuerdan? Y él sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Y podemos aprender de esa historia que en el momento en que nuestra mirada se enfoca en la tormenta y la apartamos de Jesús, nos hundimos. Pero también podemos aprender que aun cuando estamos hundiéndonos, Jesús extiende su mano y nos rescata. Y lo mismo les pasa a los discípulos en esta otra historia de tormenta. Y hoy quiero hablarles de esta historia que se encuentra en Marcos 4, donde Jesús nos cuenta, la Biblia, que estaba al punto de quiebra en su vida. Él estaba cansado, estaba agotado, estaba fatigado físicamente. Cuando esta historia sucede, lo que está sucediendo es que el horario de Jesús
es más o menos así. En el momento en el que se despertaba Jesús en las mañanas, ya había una multitud rodeándole siempre. Algunos querían llevarlo a prisión, otros exigían que lo sanara, otros demandaban respuestas a las preguntas que tenían, otros venían a quejarse del gobierno en el que estaban viviendo y pedían escucharle enseñar. Y de hecho era tanta la multitud que estaba ahí ese día que la playa estaba llena, dice la Biblia. Y la playa estaba tan llena de gente que entonces Jesús se sube a una barca. Y cuando leemos esta historia, la palabra barca quiere decir una pequeña embarcación que sirve para cruzar un río. Y él se sube a una barca, una barquita, ¿verdad? Y comienza a utilizarla como tarima. Porque había tanta gente que se subió un poquito más alto y se alejó de la gente que estaba en la playa. La gente se quedó en la playa y Jesús estaba predicando. Y dice la Biblia, si ustedes leen este capítulo en Marcos 4, que Jesús estuvo enseñando todo el día, parábola tras parábola, y después les explicaba lo que significaba esta parábola. La gente entonces se dio cuenta que Jesús estaba cansado, pero seguían haciéndole preguntas. Esa noche Jesús dice: ¿saben qué? Juan, Felipe, Pedro, ¿saben qué? Todos ustedes, vámonos. Les dice: vámonos al otro lado del lago. ¿Cuándo? Ya, les dice. Aprovechemos, la gente ya está cansada, se está durmiendo. Vámonos, porque yo necesito descansar, dice Jesús. Acuérdense que Jesús en esta historia, Él está en su humanidad y Él estaba cansado. Y el viaje que toman esa noche fue una decisión que no se planificó. Fue una decisión de último momento. No se hizo ninguna preparación para el viaje. Solo hubo tiempo de sacar a Jesús de la multitud, subirse a la barca y emprender el viaje. Cuando los hombres salen, el mar estaba tranquilo y todo estaba bien. Pero de pronto Jesús y sus discípulos se encuentran en medio del lago de Galilea, que es el mar de Galilea, un lago de 24 kilómetros de ancho para poder cruzarlo de lado a lado. 24 kilómetros, y que está a 214 metros bajo el nivel del mar. Y de repente se encuentran en una tormenta. Ahora, estas tormentas eran muy comunes en el mar de Galilea. Como les dije, estaba bajo el nivel del mar. O sea, era mucho más bajo, y entonces las tormentas eran impredecibles, muy repentinas, y los vientos eran muy fuertes. Además de eso, al norte del lago se encontraba un monte bastante alto, el monte Hermón, y ese monte tenía nieve en la punta, lo que hacía que el aire que soplaba bajara frío. Y al encontrarse con el aire húmedo y cálido alrededor de Galilea, se provocaban estas tormentas explosivas, como la de esa noche. Los hombres pensaron que estaban navegando tranquilos, pero de repente comienzan a hundirse. Y dice el versículo 37 que la tormenta era tan fuerte que las olas ya se estaban metiendo en la barca, y esta se empezó a llenar de agua, y los hombres tenían miedo de ahogarse. Y si usted piensa, bueno, ¿qué discípulos más tontos? Pues en primer lugar, ¿por qué se metieron a la barca de noche sin prepararse a cruzar el lago? ¿Por qué nadie le dijo nada a Jesús y le dijo: Señor, ¿sabes qué? Hoy no sería un buen día. Recuerden que estas tormentas eran impredecibles, además de que cada uno de estos discípulos tenía una historia de pescadores con experiencia. La mayoría de ellos tenían experiencia en estos lugares. Lo que quiere decir es que si ninguno dijo nada, era porque no había ninguna señal en el cielo de que esta tormenta iba a ocurrir. No había señales, fue repentina. ¿Cuántas veces en la vida nos sucede así? Todo está bien, y sin previo aviso, de repente pasamos de la calma a la tormenta. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambia en nuestra vida y nos encontramos en medio de un problema sin paraguas. Y ellos, sin saberlo, estaban a punto de experimentar un milagro en medio de la tormenta. Esto entonces nos trae a la escena principal de esta historia en Marcos 4:35 al 41, y dice así:
Ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente en la playa y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. De pronto se desató una tormenta, el viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y esta empezó a llenarse de agua. Oigan esto, están ahí y las olas comienzan a llenar la barca de agua. Mientras eso estaba pasando, dice ahí, mientras esto pasaba, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Imagínense, Jesús está viendo, mira, y prepara está tan cansado que las olas, a lo mejor lo acurrucaban las olas o no sé, pero prepara su almohada en la parte de atrás de la barca y se acuesta a dormir y se queda dormido. Entonces dice que los discípulos lo despertaron y le gritaron: maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Pero ellos tuvieron miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? Todos están en medio de una tormenta. Jesús está durmiendo en la parte de atrás del barco. Los hombres están asustadísimos porque creen que van a morir. Despiertan a Jesús y le dicen: Señor, ¿qué no te importa que nos vamos a ahogar? Y Jesús le habla a la tormenta y esta tormenta se calma. Parece una historia corta y sencilla de comprender, punto. Eso fue lo que pasó y ya. Y yo siempre sentí que esa era la lección de esta historia, que simplemente lo que Jesús nos estaba enseñando era la falta de fe de los discípulos. Hasta que estudié un poco el intercambio verbal entre los discípulos y Jesús en esta corta historia, y me di cuenta que esta historia de tormenta nos enseña mucho más que solamente la falta de fe de los discípulos en aquel barco. Entonces estas son las lecciones que vamos a aprender hoy. Lección número 1: no dudes. Jesús se interesa mucho por lo que te pasa. A Jesús le importa lo que está pasando con tu vida. ¿Cuál era el problema principal aquí? Muchas personas, incluso yo, hemos pensado que el problema de este pasaje es la falta de fe de parte de los discípulos. Pero miren esto: si los discípulos no hubieran tenido fe en que Jesús podía salvarlos de esa tormenta, ¿por qué lo despertaron? Claro que creían que Jesús tenía el poder de salvarlos de esta tormenta, por eso lo despertaron. Pero entonces, ¿por qué Jesús al final de este versículo los reprende y les dice que no confían en mí? Ahora, esta es una megatormenta. Recuerden que estos son pescadores experimentados. Una llovizna no los iba a asustar. Esto era una tormenta real. El barco se estaba hundiendo. Pero me pregunto, si ellos no tenían fe en Jesús, ¿por qué lo despertaron? ¿Qué? Lo despertaron y dijeron: Señor, vamos a morir aquí, ¿por qué no te despiertas para que te tires el show? O lo despertaron para decirle: Jesús, ¿por qué no morimos juntos de la mano cantando Cumbayá? No, lo despertaron porque tenían fe de que Él podía hacer algo para salvarlo, ¿cierto? Entonces analicemos qué es lo que está pasando. No creo que los discípulos sientan que Jesús no puede salvarlos. De hecho, lo despiertan porque ellos están seguros que puede salvarlos. Y en Marcos 4:38 dicen: Maestro, y aquí está la clave, en la pregunta que ellos le hacen cuando lo despiertan: ¿qué no te importa lo que nos está pasando? ¿Qué no te importa si nos ahogamos? Los hombres de la barca no dudaron de la capacidad de Jesús de salvarlos, sino que dudaban de que Jesús le importara lo suficiente la vida de ellos para salvarlos. Ellos creyeron en ese momento por un instante que Jesús era indiferente a su sufrimiento. Dudaron un instante que Jesús se interesaba en sus vidas. ¿Que Jesús no te importa lo que me está pasando? Y puede ser que hoy tú te encuentres así, enfrentando la tempestad en tu vida, y puedes darte cuenta de que Dios puede salvarte, que Dios tiene poder. Tal vez tienes fe de que Dios tiene poder de salvarte, pero has estado dudando
si a Él le importa lo suficiente el ayudarte, el salvarte. Y te comienza a atacar el enemigo. Y tal vez comenzamos a poner nuestra mirada en la tormenta y el diablo comienza a aprovecharse y a meter mentiras en nuestra mente diciéndote: ¿sabes qué? Probablemente cometiste un error demasiado grande y a Jesús ya te está dando la espalda. Tal vez el diablo comienza a engañarte y a decirte: ¿sabes qué? Debe de ser un pecado que tienes oculto. Seguro es que Dios no te ama lo suficiente. Seguramente es un castigo de Dios o a Él no le importa. Y sabes, déjame decirte algo. El hecho de que tú estés pasando por una tormenta no significa que Dios no te ame. Todos pasamos por tormentas en la vida. Y muchas de las tormentas que enfrentamos son autónomas, no son provocadas por Dios. A veces las tormentas suceden porque nosotros vivimos en un mundo quebrantado y es simplemente consecuencias del mundo en el que vivimos que el ser humano ha echado a perder. Otras veces son consecuencias de nuestras propias acciones, de lo que comemos, de lo que hacemos, de las cosas que si son financieras, de las decisiones que hemos tomado. A veces son consecuencias de nuestra actitud, de las prioridades torcidas que tenemos. A veces son simplemente obstáculos muy normales en el camino al éxito. Porque saben, cuando uno va a llegar a ser exitoso en algo, en la vida, el camino no es fácil y vas a tener que enfrentar obstáculos. A veces simplemente son momentos de aprendizaje para equiparte para un ministerio aún más grande. Sea cual sea la tormenta que estás pasando, tienes que recordar lo que Jesús dijo en Mateo 5:45. Jehová hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Es pareja la cosa. Es pareja la cosa. Así es que no dudes. A Jesús le importa lo que está pasando con tu vida. Lección número 2. No dudes. Jesús está siempre con nosotros en la tormenta. Noten algo curioso. Jesús está durmiendo. El mar está azotando la pequeña barca y toda esta lluvia se está metiendo en la barca. Recuerden, es una barca, no es un barco, no es un crucero. Jesús no se fue a su suite pastoral a dormir. Están en una barca y Él simplemente se fue en la parte de atrás de la barquita, puso una almohada y se quedó dormido. Y las aguas se están azotando, esta barca se está meneando por todos lados, la lluvia está entrando, las olas están entrando. Probablemente ya tenía hasta las patas mojadas Jesús, pero Él está durmiendo. Pero en medio de todo este caos, una cosa lo despierta y es el clamor de sus discípulos. Jesús está contigo en la tormenta. Él escucha tu clamor. Por más grande que parezca la tormenta, Él escucha tu clamor y Él se despierta y dice: aquí estoy para ti. Jesús no se despierta por la tormenta, pero siempre oye nuestro clamor. Cuando ellos despiertan a Jesús, Él les hace 2 preguntas en el versículo 40 y dice: ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Jesús quiere que los discípulos aprendan una lección y se aprovecha de esta tormenta para enseñárselas. Jesús está siempre con nosotros en la tormenta. Jesús estuvo en el barco con ellos, no estaban enfrentando la tormenta solos. Les estaba diciendo que no debían tener miedo, que tenían que estar seguros, pero no estaba hablando de miedo a la tormenta. Estaba hablando de su miedo a que a Jesús no le importara sus vidas. Él está recordándoles su pasado para llevarlos a través de este presente y afirmarlos, prepararlos para su futuro. Me explico. Cuando estamos pasando por una tormenta, el diablo viene a recordarnos nuestro pasado y comenzamos a dudar si lo que hicimos en el pasado está provocando la tormenta que estamos viviendo en el presente, y comenzamos a dudar de que haya un futuro. Y Jesús dice: ok, eso es lo que quiere hacer el diablo, vamos a aprovecharnos. ¿Sabes qué? Tu pasado, ya que lo recordaste, quiero decirte que yo ya pagué por eso. Quiero decirte que a mí ya se me olvidó, que a mí no me importa lo que hayas hecho en el pasado.
En el presente yo te amo. En el presente yo estoy contigo y tu futuro está seguro en mis manos. Es lo que Jesús hace. Eso es lo que Jesús hace. Así es que no dudes. Jesús está contigo en la tormenta. Jesús le importa lo que te está pasando. Tercera lección, no dudes. Jesús calmará la tormenta. Jesucristo calma la tormenta, no según el tiempo de los discípulos en nuestra historia, sino en su propio divino tiempo. Recuerda, Él podría haber hablado a los vientos en cualquier momento. Él podía haber detenido la tormenta mucho antes de que empezara. Pero Jesús tenía algo que enseñarle a los discípulos y a nosotros. En Romanos 5:6 dice: cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, y murió en el momento elegido por Dios. No es cuando tú y yo queramos. Dios tiene un tiempo para todos. Los discípulos tenían miedo de la tormenta, pero estaban aún más aterrorizados de que Jesús, de Jesús y su poder. Lo habían visto sanar enfermos, levantar muertos, multiplicar comida, escucharon sus enseñanzas, pero estaban buscando el límite de su poder y se aterrorizaron. ¿Cuáles eran los límites del poder de Jesús? Y llegaron más y más y más milagros para que ellos se dieran cuenta que no existe límite para el poder de Jesucristo. La palabra miedo aquí en el griego significa asombro. Y ellos quedaron asombrados ante la presencia de ese hombre que podía hablarle a la tormenta, ese hombre que podía calmar la tormenta con solo el sonido de su voz. Y no deberíamos de sorprendernos por esto, porque en Génesis se nos cuenta que Él creó el mar y los vientos con el sonido de su voz. Así que no importa. No importa lo que esté pasando en nuestras vidas, no importa la tormenta que estemos viviendo, Jesús tiene el poder de calmar la tormenta, de ayudarte, de reafirmarte en su tiempo, en su tiempo. Y tal vez tú echas berrinche todos los días, como a veces me pasa a mí, y le dices: Señor, ¿hasta cuándo? Otra vez. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que no salimos de este hueco? ¿Por qué seguimos patinando en estas mismas cosas? Y Jesús te dice: pon tu mirada en mí. Yo quiero enseñarte algo y me voy a aprovechar de esta tormenta para enseñarte algo. Pon atención. Y muchas veces depende de nosotros cuánto duren estas tormentas, porque a veces seguimos de tercos. Y Jesús dice: ok, cuando estés listo para aprender, me avisas. Cuando estés listo para poner tu confianza en mí, me avisas. Y Él comienza a actuar. Lección número 4. No dudes, Jesús sabe de dónde viene la tormenta y esta no va a durar para siempre. Cuando Jesús habló con la tormenta, ¿a quién se estaba dirigiendo? Saben, nosotros vivimos en un mundo que está bajo las garras del diablo, y esto incluye el mundo físico también. Jesús entendió eso, así que cuando le habló a la tormenta, Él no le estaba reprendiendo al viento y a los truenos, sino al que los ocasionó. Jesús vivió siempre consciente de lo que dice Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne, contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Y sabes, esto es una realidad. Vivimos en una constante guerra espiritual que se está librando por tu alma y mi alma. Hay una lucha constante por ti y por mí en el mundo espiritual. Y muchas de las tormentas que pasamos son ataques del enemigo que quieren destruirte. Y la Biblia dice que el único que ha venido a matar, a robar y a destruir es Satanás. Él es el único que quiere robarte, que quiere destruirte. Jesús, Dios nunca te haría daño, jamás. No lo dudes, Él nunca te dañaría. Él quiere lo mejor para ti. Y tienes que entender que estas batallas, si son espirituales, nuestras armas no son de este mundo, como dice la Biblia.
Nuestras armas son espirituales y se ganan de rodillas. La mayoría de estas batallas se ganan de rodillas, orando, diciendo: Señor, me doy cuenta que necesito que despiertes. Levántate. Levántate en mi favor, Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Aprendemos que vendrán tormentas en la vida. Vendrán a cristianos o no cristianos, a justos e injustos. Podemos aprender que Jesús está presente con nosotros en la tormenta. Que las tormentas no pueden venir a nuestra vida de muchas formas, pero que ninguna de ellas es más fuerte que Dios y que el poder que Él tiene para librarnos de esto. Podemos aprender que las tormentas no duran para siempre, que siempre sale el sol sobre buenos y malos, y que Jesús sabe quién es nuestro enemigo y que Él tiene el poder para destruirlo. Nunca te atrevas a pensar que a Dios no le importa lo que te está pasando. Nunca te atrevas a pensar que Él no tiene el poder para librarte de esta tormenta, que Él no está consciente de tus necesidades. Dice la Biblia que Él sabe lo que vamos a pedirle, inclusive antes de que salga de nuestra boca. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Sabes, debemos confiar en la habilidad de Dios para salvarnos, pero también en que Él le importa lo suficiente el salvarte a ti y a mí. Si nosotros queremos que nuestra fe crezca y que las tormentas no nos afecten, debemos de confiar en Dios constantemente. Ese es el secreto. Tenemos que confiar en Dios. No es confiar en Dios después de que pasa la tormenta, es en medio de los problemas. Decir: Señor, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, Señor, porque sé que tú cuidas de mí, Señor. Y eso es difícil. Es difícil porque, como dice el Paz, aun cuando las circunstancias pronostiquen el fracaso, necesitamos seguir creyendo. ¿No estás cansado de sentirte así como en esta imagen? De sentirte como que tienes tu propia nube personal y que todo el tiempo está lloviendo y relampagueando sobre tu cabeza. ¿No estás cansado de estar sentado en una banca quejándote todo el tiempo de la tormenta, hundiéndote en la depresión y consumiéndote en la duda y la falta de fuerzas? Sintiendo que a donde quiera que vayas una nube te persigue. ¿No estás cansado de sentirte así? Yo sí. Yo antes me quejaba de todo y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? No es posible. Otra vez y otra vez. ¿No te gustaría poder encontrar paz, gozo, poder descansar como Jesús en medio de la tormenta, aunque esté a tu alrededor la tormenta más grande, poder descansar como Jesús en aquella barca? Dios puede enseñarte a bailar, a cantar, a gozarte en medio de las tormentas. Quiero contarles una historia para terminar. En 1929, Arthur Freed escribió una canción que llegó a hacerse muy famosa a través de los años. Lo interesante de esta canción es el contenido de sus letras y la época en la que fue escrita. ¿Alguien sabe qué estaba pasando en el mundo entero en 1929? La Gran Depresión. Era el momento entre dos guerras mundiales que el mundo llegó hasta el fondo. Había enfermedad, plagas, había pobreza extrema por todos lados, no había qué comer, no había materia prima. Y Arthur Freed escribe esta canción que quiero que escuche. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.
I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. Cuando empecé a escuchar esa canción al preparar el sermón, no podía evitar que una sonrisa se me dibujara en la cara. Y lo que dice la letra de esta canción es esto: estoy cantando bajo la lluvia, simplemente cantando bajo la lluvia. Qué sensación tan gloriosa, soy feliz de nuevo. Dice, y me río de las nubes tan obscuras sobre mí, pues el sol está en mi corazón y yo estoy preparado para amar otra vez. Deja que las nubes de tormenta me acechen. ¿Qué importa que llueva con gran tempestad? Yo tengo una sonrisa en mi cara y corro por la calle cantando feliz, bailando bajo la lluvia. Estoy cantando bajo la lluvia, bailando bajo la lluvia. Soy feliz de nuevo. Todos se preguntan por qué estoy sonriendo y por qué canto. ¿Por qué el invierno me parece sol en primavera? ¿Por qué me levanto cada mañana y comienzo el día feliz y con la cabeza en alto, con alegría en mi corazón? ¿Por qué cada nueva prueba es insignificante? ¿Sabes por qué canto? ¿Sabes por qué bailo bajo la lluvia? Dice esa canción. Porque estoy viviendo una vida llena de ti. Qué linda letra, ¿verdad? Y no sé ustedes si alguna vez han dicho, Señor, a mí me encantaría esto, poder hallar gozo en medio de la tempestad, poder decir, Señor, a pesar de lo que me está pasando, mi confianza está puesta en ti, Señor, y yo quiero poder alegrarme bajo la lluvia, alegrarme a pesar de que estén las tormentas en mi vida. Dios puede cambiar eso hoy. Lo primero que quiere hacer es hacer que tus dudas desaparezcan, que tú no dudes que a Él le importa, que tú no dudes que Él está contigo en la tormenta, que tú no dudes de que Él tiene poder de calmar la tormenta y que tú no dudes de que Él va a llegar a tiempo. Así es que ponte de pie y mientras cantamos una canción, quiero que le digas, Señor, confío en ti con todo mi corazón, Señor. Yo sé, Señor, que no hay absolutamente nada en este mundo, Señor, que tú no puedas hacer. Dile, Señor, yo sé que tú me amas, Señor. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y al mal no temeré, porque Dios conmigo estás. Y si Dios conmigo estás, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Confiesa esto. Oh, no, no me dejarás en la calma y la tormenta. Oh, no, no me dejarás en lo alto ni en lo bajo. Oh, no, no me dejarás, no me dejarás jamás.
Dios que se acerca al corazón que es fiel. Gloriosa luz sin comparación. Y se acabarán los problemas, pero hasta que el día llegue, vivimos para conocerte mejor. Dile al Señor: y al mal no temeré, porque Dios conmigo estás. Y si Dios conmigo